Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, la influencia del movimiento puritano, hombres de Dios, usados por Dios, John Knox en Escocia, Juan Calvino en Ginebra y Lutero en Inglaterra, pero ellos dejaron por escrito lo que pensaban. Pero hay tres confesiones, ¿verdad?, que nos muestran lo que ellos entendían de las Escrituras, su interpretación de las Escrituras. Las confesiones de fe sirven para presentar defensa en medio de la controversia, para que, bueno, se diga, esto es lo que nosotros pensamos, esto es lo que nosotros creemos. Ayuda, no es palabra de Dios, pero ayuda de manera significativa. Detrás de todo ese progreso en los Estados Unidos, entonces había una forma de pensar, había una doctrina, había un pensamiento. Y nosotros hacemos bien en leer las Escrituras, pero dentro del marco de nuestra mayordomía, sacar tiempo también, mayordomía que se relaciona con el tiempo, bueno, sacar espacio para leer estas confesiones. Algunas comunidades, algunas iglesias han adoptado estas confesiones como norma de fe, de práctica, porque han entendido la importancia de la historicidad. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado de no retroceder tanto al pasado que nos olvidemos del obrar de Dios en el presente. Pero estos documentos sirven como marco de referencia, repetimos, en la controversia. Hay situaciones que ellos no tenían, que nosotros tenemos hoy en día. Por ejemplo, el fluir que se entiende hoy del Espíritu Santo, como se entiende hoy, ellos no lo tenían. Ellos no lo tenían. Algunos pues dicen, bueno, este movimiento ocurrió apenas unos años atrás en los Estados Unidos y de ahí se ha propagado por toda América Latina y el mundo. Bueno, pero estas manifestaciones dentro del marco de la historia de la iglesia son relativamente nuevas, Entonces no hay aquí en estas confesiones una definición clara. Es la persona del Espíritu Santo como tal, no hay un tema específico a la persona del Espíritu Santo, aun cuando algunos estudiosos de estas confesiones dicen, bueno, es que el Espíritu Santo está en todos lados en las confesiones. Bueno, tenemos a Dios Padre, la teología propia, Dios Hijo, la iglesia, pero no hay un capítulo relacionado con la persona del Espíritu Santo y muy especialmente con los dones espirituales. Al parecer ellos no tenían esas dificultades. Ahora, asuntos básicos relacionados con la salvación, sí. Hoy en día hay asuntos cardinales como, por ejemplo, la eutanasia. Ellos no tratan ese tema aquí. El tema del aborto, tampoco tratan el tema del aborto, porque no tenían esas dificultades. El tema del suicidio, tampoco lo tratan. Usted no va a encontrar probablemente la palabra suicidio en ninguna de estas confesiones. Ahora, ¿el principio lo encontramos aquí en las confesiones? Claro que sí. Cuando se habla de que Dios es el originador de la vida, es una censura a cualquier tipo de aborto. Pero cuando hablan acerca, en el caso de los creyentes, de que un creyente no cae en un estado de desesperanza, como la Confesión de Fe de Westminster y la Confesión de Fe de Londres de 1689 expresan, ya están diciendo con esto que es imposible que un creyente pueda caer primero en un estado de desesperanza, como dijo un expositor moderno de gran influencia en el mundo cristiano y que se llama calvinista y seguidor de la escuela puritana, pero ahí contradice de manera garrafal precisamente esta escuela de pensamiento, porque una y otra vez la confesión de fe habla de lo imposible de que un creyente caiga en la desesperanza, pero este expositor dijo en un encuentro mundial, lógicamente, que eso lo ha dicho en otros lugares también, en otros escenarios, y me parece que es teología de su propia comunidad, dice que un cristiano se deprime, sí, se deprime. ¿Verdad que se deprime? Sí, se deprime, cae en un estado de desesperanza y lo que continúa, y todo el mundo aplaude. Porque al parecer las iglesias que tienen la Confesión de Fe de Londres de 1689 no la leen de manera nominal, la estudian, pero no la han asimilado como su confesión, como la interpretación de las Escrituras en temas cardinales o la Confesión de Fe de Westminster. U otro predicador también de los Estados Unidos que hace un énfasis a Jonathan Edwards. Este predicador pues dice que una persona se disgusta con su esposa, sale, choca y muere y va al cielo. Pero ¿quién le dio permiso para decir eso? Cuando la Biblia dice todo lo contrario, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la confesión de fe dice
que debemos renovar el arrepentimiento. En 4 ocasiones se habla de la doctrina de la renovación del arrepentimiento. En otras palabras, el Espíritu de Dios a todo aquel que ha pecado, todo verdadero creyente, lo lleva ¿a qué? Bueno, a volverse de su camino y a renovar el arrepentimiento. Es decir, que un verdadero hijo de Dios, un elegido, un predestinado, un salvado, un regenerado, un justificado, un santificado, no muere en una condición de pecado. Eso lo dice la Biblia de manera clara, pero lo dicen también las confesiones de fe, la confesión de fe de Londres, la confesión de fe de Westminster. En otras palabras, estos hombres han traído una doctrina nueva. Es decir, que la historia de la Reforma, eso nunca se había enseñado. Yo me imagino que si Calvino se levantase de la tumba, tronara en contra de esa doctrina, porque Calvino habló de la perseverancia de los santos y habló de que la suma de la vida cristiana es la autonegación. Yo me imagino a John Knox con su furia, ¿verdad?, en la predicación, con su dramatismo, hablando en contra de estos hombres que han contaminado al pueblo de Dios, porque no le quepa a nadie la menor duda que estos hombres son homicidas, homicidas de la doctrina de la perseverancia de los santos. Mataron en público la doctrina de la perseverancia de los santos y nadie dijo nada. Todo lo contrario, festinaron la muerte de la doctrina de la perseverancia de los santos. Pero qué bueno que hay un pueblo que está vivo, que hay un pueblo que vomita doctrinas extrañas y perversas, porque en toda la historia de la fe cristiana no se había levantado una doctrina tan perniciosa como esta. Usted es de una iglesia donde tiene esta confesión de fe de Londres, léala detenidamente si usted es un estudioso, o usted es un calientacilla. Usted de lo que se sienta y de lo que dice a todo lo que su pastor habla, sí, pastor, y lo que dicen los hombres leídos, intelectuales, cultos, sí, lo dijo fulano. Váyase a la ley y al testimonio. Y si no cree a la ley y al testimonio, analice su propia confesión. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué ese dramatismo de parte suya? Bueno, por lo dañino y perjudicial. Porque aquí hemos dicho que una mosca hace ceder el perfume del perfumista. Hemos dicho que una gota de veneno echa a perder un vaso de leche. Y la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, que hay gente que puede estar en su iglesia, con su Biblia, adorando, y con esa doctrina metida en el corazón, como decía una persona precisamente en estos días. Bueno, cuando yo oí esto, pues, y creí esto, pues soy predestinado, eso no me preocupé por el pecado con el que vivo, ¿verdad? Porque total, la elección está por encima de la perseverancia de los santos. Es decir, que si estoy elegido no hay necesidad de que tenga que perseverar. Me han dicho que yo puedo morir en un pecado tan grosero como el mencionado, ¿verdad? Y si ese es el mayor de los pecados, dentro del punto de vista del insulto a Dios, eso significa que si yo cometo un pecado como la homosexualidad, el acto homosexual, y muero en el acto homosexual, me harán un memorial. O si le quito la vida a alguien y luego me quito la vida, me harán un memorial, porque nada va a robar mi salvación. Mis pecados pasados, presente y futuro fueron perdonados. No, mi amigo, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay que renovar el arrepentimiento. Pablo lo muestra en la segunda carta a los Corintios, que hay que renovar el arrepentimiento en más de 4 ocasiones, en 4 doctrinas diferentes, como la perseverancia de los santos, la santificación, la justificación, la seguridad de la salvación. La confesión de fe habla de la renovación del arrepentimiento. Grave es ese nombre, renovación del arrepentimiento. El arrepentimiento se renueva en los hijos de Dios. Es decir, que cada vez que un hijo de Dios peca, le pide perdón a Dios, se arrepiente y no vuelve a cometerlo, como dice el libro de Proverbios. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, pero el que lo guarda, no prosperará. Eso dice Dios en su palabra. Cuide su mente, cuide su corazón. Estos puritanos fueron grandes porque entendieron que el corazón había que guardarlo y esas mentes había que llenarlas de todo el consejo de Dios. Que la palabra de Dios more en abundancia en sus corazones. Que la paz de Dios sea con usted y con toda su familia.